Doctor Tony Martínez Monseni. Es nuestro genetista favorito en España. Siempre está disponible, con una predisposición absoluta. Nos aporta conocimiento, nos ayuda a entender mejor este síndrome y es un gran referente en España. Su superpoder es la ciencia. Buenos días a todos. Muchas gracias por esa presentación. La verdad es que yo creo que superpoderes no son los que tienen nuestros niños y vosotros, ¿no? Las familias que los acompañáis y que tanto lucháis porque este día haya existido y la verdad es que confío y sé que va a ir todo muy bien. Yo os voy a compartir la presentación y empezamos a ver. Un segundo. Ahora. ¿La veis bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues como os decía, muchas gracias por haberme invitado y por contar conmigo y la verdad es que siempre con mucha amabilidad y con todo vuestro cariño. Y en esta primera sesión de hoy vamos a hacer como un repaso, ¿no? Como una fotografía de qué significa SADB2, de las características clínicas, de las características genéticas y del manejo de nuestros pacientes. Como os he dicho, en el índice, en primer lugar, veremos la importancia y la epidemiología, ¿no? Datos sobre los pacientes que tenemos en España con SADB2. Luego también entraremos en la parte de genética, ¿no? Que muchas veces es la que más cuesta de entender, pero vamos a intentar hacerlo de una forma muy sencilla para explicar por qué se produce este síndrome genético. Luego ya ahondaremos un poco en la clínica, en las manifestaciones que nos hacen sospechar cuando un niño o una niña tiene SADB2. Luego también entraremos a la parte del diagnóstico, cómo podemos confirmarlo y por último el manejo y el seguimiento, cómo podemos tratar y seguir a nuestros pacientes. En cuanto al SADB2, casi mejor que yo, sabéis que hay diferentes nombres, ¿no? Por los que lo conocemos los científicos y las familias, desde el síndrome de Glass, que es como el primer nombre que yo lo conocí, que engloba sobre todo cuando hablamos de la deleción 2q33.1, ¿no? Porque, como sabéis, el gen SADB2 está alojado en el cromosoma 2 en la parte Q33 y a partir de encontrar las deleciones, luego se vio que realmente había un gen causal, que era el SADB2, y entonces hemos ido cambiando el nombre. SADB2 es como lo conocemos todos, aunque es verdad que a nivel científico, en los diferentes artículos, solemos decir SAS, ¿no? Por el SADB2 Associated Syndrome, que es como comúnmente entre los compañeros, ¿no? Los colegas médicos lo podemos nombrar, aunque es verdad que todos lo conocemos con el gen SADB2. En global es un síndrome genético que afecta principalmente al neurodesarrollo y que, como sabéis, también afecta a diferentes partes del cuerpo, como luego veremos. Aunque no se piensa por qué hay un predominio, hay un poco más de descripción en niños que en niñas. Y la mayoría de pacientes tienen menos de 10 años. Esto se debe a que al ser un síndrome genético, desde que nos estamos formando, ¿no? A nivel de la fecundación, ya aparece la mutación en la deleción y esto nos acompaña durante toda nuestra vida, por lo que es normal que si afecta al neurodesarrollo lo diagnostiquemos durante las primeras etapas de la vida, aunque es verdad que, como bien habéis dicho en la introducción, puede estar infradiagnosticado y a veces diagnosticarse más tarde o incluso en las edades adultas. ¿Cuántos somos? Pues no, como decíamos, el dato más importante es que estamos infradiagnosticados. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los pacientes no llegan a los hospitales, porque a veces los hospitales no tienen recursos para poder hacer los estudios genéticos, o porque no se sospechan, o porque el estudio genético también tarda mucho tiempo. Pero se piensa que hay entre 250 y 300 casos alrededor del mundo y más de 25 en España. Como ya sabéis, ¿no? Hay desde pequeñitos, creo que la más pequeña ahora tiene como unos 3 años, y luego mayores, ¿no? Ya postadolescentes. Es muy raro, está catalogado como un síndrome genético raro. Se justifica que el 0,23 o el 0,3% de los pacientes con un problema de neurodesarrollo o de discapacidad intelectual podría deberse al SADB2.
y, como hemos dicho y repetido, está infradiagnosticado, por lo que es muy importante el que lo demos a conocer, el que haya investigación y el que se hagan charlas divulgativas para que tanto familias como profesionales podamos conocerlo mejor. Esto es un diagrama en el que se ven los diferentes genes relacionados con la discapacidad intelectual, con problemas del neurodesarrollo, y cómo vemos nuestro SADB2 como uno de ellos. ¿Por qué se produce el SADB2? ¿Cuál es el gen causal? Como hemos dicho, es una enfermedad genética, se debe a una mutación o deleción en el gen SADB2, que está alojado en el cromosoma 2, en la región Q33.1, que luego veremos esto más en profundidad, y su función es una función muy importante, es una función que afecta a la cromatina, que es una parte del ADN de la célula, del núcleo, que regula un proceso muy importante en la célula, por lo que al ser tan presente dentro de las funciones de la célula, activa a muchos genes a la vez y por eso produce tantos síntomas. Como vemos aquí, es una foto, ¿no?, del cromosoma 2, en el que el bracito corto se llama el brazo P y el brazo largo se llama el brazo Q. Pues dentro del brazo Q es como si fuera una calle con números, y dentro del brazo Q, cuando llegamos al número Q33.1, ahí es donde está alojado la localización del SADB2. Aquí os traigo como una foto para que todos entendamos un poco la parte de la genética y hablemos todos el mismo idioma. Cuando hablamos de célula, es, ¿no?, la parte viva, ¿no?, de nuestro cuerpo, que es la que forma pues nuestra piel, nuestro cerebro, todos nuestros diferentes órganos, y podemos llamar que la célula es como la biblioteca, ¿no?, donde está alojado toda la información genética. Dentro del ADN, del núcleo de la célula, tenemos el cromosoma, ¿no?, que el cromosoma sería como el libro. Tenemos 46 cromosomas, los seres humanos, y dentro de cada cromosoma podemos encontrar los genes. Un gen podríamos ¿no?, catalogarlo como la receta dentro del cromosoma que tiene una función determinada y que va a producir un determinado pastel. Si esa receta, ese gen, tiene alguna alteración, esa receta no está bien escrita, el pastel no funcionará bien, el pastel no estará bueno porque la proteína que tenía que estar formada de una determinada manera, de un determinado orden, una determinada dimensión, no va a cumplir su función y por lo tanto tendremos diferentes síntomas. También es importante saber que el gen SADB2 se hereda de una forma autosómica dominante. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando un niño tiene, una niña tiene la alteración SADB2 y en un futuro pudiera o quisiera tener hijos, al tener un cromosoma con el gen afecto y el otro con el gen sano, tendría un 50% de transmitirlo a sus hijos. Aunque sabéis que la mayoría, más de un 90%, no es heredado, es de novo, quiere decir que nuestros niños y niñas son los primeros de nuestras familias que tienen la alteración del cromosoma del gen SADB2. Hay algún caso descrito en el que hay familias que han tenido más de un niño con SADB2 y se ha visto que el padre o la madre tenían SADB2. Y cuando hablamos de una herencia autosómica dominante, quiere decir que hay una probabilidad de un 50% de que esto se produzca en futuras gestaciones, en cada gestación, ¿vale? Y también os traigo aquí un poco la división que hablamos los genetistas de las enfermedades genéticas. Cuando hablamos de que hay enfermedades del cromosoma, como os decía, el libro, tenemos trastornos cromosómicos. Cuando hablamos de que es la parte del cromosoma, cuando la estiramos más en profundidad, hablamos de trastornos genómicos. Y cuando hablamos de las letritas que forman el ADN, hablamos de trastornos monogénicos. ¿Por qué os explico esto? Porque, como sabéis, algunos de vuestros hijos tienen una deleción en SADB2 y otros tienen una mutación. Y esto será importante porque nos hará diferenciar el diagnóstico e incluso también habrán diferencias a nivel pronóstico. Una deleción no es más que la ausencia de un trozo del cromosoma. Puede ser que sea un trozo más grande y que dentro de los genes que faltan esté el SADB2, o también puede ser que dentro del gen SADB2 falte un trocito. Y la mutación no es más que el cambio de una letra que tenía que ser una letra determinada en nuestro código genético y ha cambiado, ha mutado por otra letra dentro del gen SADB2.
Aquí vemos diferentes imágenes, ¿no? Como dentro del cariotipo, ¿no? Que es como nuestra biblioteca, nuestro conjunto de cromosomas, falta un trozo, que esto es una deleción. Luego también podemos encontrar una duplicación, que sería como la repetición de un trozo concreto. Y aquí vemos lo que es una mutación. Si veis aquí, dentro del ADN, cuando hablamos de un gen sin cambios, en esta sexta posición hay una G, una guanina, y como está localizada donde toca, se forma la palabra proteína con todas sus letras. En cambio, cuando esta guanina ha cambiado por una adenosina, vemos que la palabra proteína cambia y la R se convierte en una L. Eso es lo que produce una mutación, que la proteína que tenía que ser formada no puede cumplir bien su función. Vemos que a nivel de la distribución, ¿no? De los artículos que sobre todo ha realizado el doctor Zarate, ¿no? Y colaboradores, en los que por suerte he podido colaborar en algunos, vemos que la mayoría de niños y niñas presentan una mutación, hay un cambio de una letra por otro, y el 30% se produce por una deleción. De este 30% de los niños y niñas, el 20% se debe a una deleción grande y el 11% a una deleción más pequeña. Otra pregunta importante, ¿no? ¿Qué síntomas presentan nuestros niños y cómo podemos sospecharlo? La verdad es que a nivel médico se hizo un acrónimo, ¿no? Siguiendo el gen, el nombre, ¿no? De SATB2, y de esa forma podemos ayudar a los médicos y a las familias a poder recordar en inglés cuáles son los síntomas principales de nuestros niños. Las características cardinales, ¿no? O principales son el Severe Speech Delay, que el 100% de los niños tiene una afectación del lenguaje llamativa. Luego la A de alteraciones del paladar, con un 60-70% de los niños. La T de teeth, en inglés diente, con un casi 100% de los niños. Luego behavior anomalies, que es alteraciones, ¿no? Del comportamiento, que lo presentan un 80% aproximadamente de los niños. Y luego pues otras Bs de bone, hueso, y brain, cerebro, ¿vale? Con un 30% y un 50% respectivamente. Y ahora vamos a ver como una por una. El 100% de nuestros niños va a presentar una afectación del lenguaje, un retraso del lenguaje, incluso ausencia del lenguaje o una afectación también de la pronunciación. Aunque es el área del desarrollo que está más comúnmente afectada, no tenemos que olvidar que esta la mayoría de veces se acompaña de un problema del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Que no va a afectar solo el SATB2 al lenguaje, va a afectar también a la parte motora, a la parte de la sociabilidad, de la comunicación, de la torpeza motora, de la motricidad fina, motricidad gruesa, incluso produciendo discapacidad intelectual en grado, algunos niños leve, algunos más moderado. Aquí vemos como en un artículo del doctor Zarate del 2018 había un enlentecimiento de los diferentes hitos del desarrollo, hablando pues de cuando se daba la vuelta, cuando se sentaban, cuando andaban, cuando decían la primera palabra, y viendo cómo todos ellos estaban un poco retrasados, sobre todo el tema de la primera palabra, con más de aparición a partir de los 20 meses. En cuanto a las alteraciones del paladar, como decíamos, se suceden en un porcentaje importante, y una de las características principales es la fisura palatina, ¿no? Que nacen con un agujero en el paladar que no se ha cerrado del todo bien, y algunos de ellos que no presentan fisura palatina pueden presentar un paladar ojival, que es una forma del paladar como en... ¿no? muy más picuda, más alta, y que también puede dificultar la pronunciación y el lenguaje y dificultades de alimentación. Y algunos de ellos también presentan una úvula bífida, que es una alteración de la línea media en la que la úvula tiene como dos campanillas. Luego también importante la alteración de los dientes, porque es que todos los niños que seguimos y que vemos acaban necesitando ortodoncia o alguna extracción dental, porque casi un 95-100% tienen alteraciones de los dientes. Puede haber un retraso de la formación, puede haber dientes mal formados, puede haber una ausencia de los dientes, puede haber una alteración de la pulpa de los dientes, en la encía, pueden haber, ¿no? diferentes alteraciones en la pulpa, y luego también es muy característico que cuando los vemos, ¿no? Cuando les salen los dientes, los incisivos superiores pues salgan mal alineados o con un tamaño diferente, y que muchas veces nos ayuda a poder diagnosticarlos y tener presente que algún niño con sospecha de síndrome genético que asocie problemas del lenguaje y tenga alteraciones de los dientes marcadas, tengamos SATB2 como uno de los genes principales.
Luego también muy importante, ¿no? Y lo que más preocupa a largo plazo a vosotros, ¿no? Y a nosotros como médicos es el comportamiento, ¿no? Porque muchos de ellos suelen presentar en algún momento, ¿no? de su evolución o hiperactividad, o incluso agresividad, problemas del sueño, tendencias obsesivas compulsivas, rasgos autistas que a veces son difíciles de manejar y que tenemos que tener presentes y hacer sobre todo una prevención, ¿no? El poder de forma precoz, el que tengan como un psicólogo o diferentes especialistas que puedan ayudar a comunicarse, porque muchas veces estos comportamientos vienen de la frustración de no poder expresarse bien o de no tener la capacidad para poder verbalizar lo que necesitan o quieren. Suelen empezar antes de la pubertad, por eso es importante que antes de que aparezcan tengamos la mente el que pueden aparecer y al mínimo signo de alarma estemos alertas. Necesidad de apoyo psicológico, de salud mental, incluso algunos de ellos, algunos de los pacientes, ¿no? que seguimos necesitan medicación para estar más tranquilos, para poder disminuir ese nivel de frustración y de ansiedad con antidepresivos o antipsicóticos. Y luego también es muy importante, y eso lo compartimos todos, cuando hablamos del fenotipo conductual, pues cómo son nuestros niños. La verdad es que son personas con un carácter feliz, amigable, afable, cariñosos, cercanos, y vuestro, el logo, ¿no? de SATB2 ya con la sonrisa, ¿no? es muy representativo porque la verdad es que siempre, ¿no? casi siempre están sonriendo y con esos dientes tan característicos. Luego también la parte del hueso es importante porque puede producir osteopenia, ¿no? que la densidad del hueso esté más débil. Entonces esto lo vemos en la analítica con una fosfatasa alcalina elevada y la vitamina D baja. Y luego también pueden presentar deformidades del pectus, de la forma del pecho, y también escoliosis o cifosis, que tenemos que ir revisando en los diferentes controles que tenemos. En cuanto al cerebro, aparte de toda la afectación que hemos dicho, ¿no? del comportamiento, del desarrollo, también es importante poder hacer en algún momento de la evolución una resonancia, porque a veces hay alteraciones de la mielinización o de la sustancia blanca del cerebro. Y luego otro de los problemas, ¿no? que más os preocupa, ¿no? a las familias y a nosotros es el tema de las convulsiones, ¿no? Alrededor de un 20-30% de los niños pueden presentar convulsiones clínicas y otro porcentaje también pueden presentar alteraciones en el encefalograma, que muchas veces si no afectan a la clínica no se ven, incluso a veces aunque salga un patrón alterado, si clínicamente el niño va bien no tenemos que poner medicación, pero esto hay que hablarlo siempre con el neurólogo. Y luego también hablamos de los rasgos faciales, porque muchas veces cuando los vemos en conjunto decimos, ostras, pues algunos de ellos incluso se parecen, tenían rasgos parecidos, y es verdad pues que no hablamos de esos ojos que muchas veces son más rasgados, de esas, ¿no? La mayoría de niños ves que en la foto están sonriendo, las alteraciones de los dientes, muchas veces nacen con el mentón un poquito hacia detrás, con una micrognatia, el paladar, como os decíamos, con fisura palatina o alto, y aunque no tienen unas características súper distintivas de ellos, es verdad que para nosotros como genetistas ayuda el poder describir estos rasgos que a veces comparten. Y luego otras características que podemos ver es que también, sobre todo de pequeños, pueden tener un aumento de la baba y no poder tragar bien, que se llama sialorrea. De pequeñitos, sobre todo, dificultades de alimentación que aparecen a casi un 80% de los pacientes, hipotonía, que hace que de pequeños tengan que hacer estimulación precoz. Luego también el problema de la talla, que muchos de ellos pueden tener un retraso del crecimiento. También es frecuente el estrabismo, ¿no? Tanto divergente como convergente, y necesitan o parches o tratamientos. Incluso es más frecuente que tengan defectos de refracción y que necesiten gafas. Luego también pueden aparecer alteraciones de las manitas, incluso de la forma de los pulgares. Y algunos de ellos pueden presentar malformaciones a nivel del corazón o del riñón. Por eso es verdad que dentro de que los diagnostiquemos es bueno que tengamos una ecografía del corazón y una ecografía abdominal para ver los riñones, aunque no es lo más frecuente. Una pregunta importante que siempre nos interesa mucho a nosotros y que siempre intentamos explicaros es si existen diferencias entre los niños que presentan la mutación, el cambio de la letra, con los niños que tienen la deleción. Y en los últimos estudios, ¿no? que están en investigación y estamos trabajando con el doctor Zarate en ello, sí que vemos que hay diferencias. Y los pacientes que tienen deleción, que les falta un trozo grande, pueden presentar unos rasgos faciales diferentes, tienen más problemas del crecimiento, a veces tienen hipertensión pulmonar, incluso pueden tener dilatación de la aorta, sobre todo cuando van asociado a la ausencia de otros genes. Se necesitan más pacientes para poder llegar a esas conclusiones y esto es un hándicap, ¿no? Uno de los retos que tenemos en las enfermedades raras, que al tener niños, o sea, al tener
poca cantidad de niños de cada enfermedad, nos cuesta llegar a concluir ¿no? como información en cuanto al pronóstico. Pero la verdad es que tenemos la suerte, ¿no? de contar con un trabajo en red y con muchos investigadores, sobre todo el doctor Zarate, muy interesado en ello y que nos va ayudando, ¿no? a poder conocer mejor la enfermedad. Aquí vemos cómo en función de las diferentes mutaciones, que en esto no entraré porque no es necesario saberlo, pero dentro de las mutaciones puede haber un cambio de letra, puede ser que la letra que cambie produzca que la proteína no se forme, que la proteína cambie de forma, en función de cómo cambia esa proteína. Incluso vemos algunos rasgos distintivos en la cara, incluso algunos rasgos distintivos en los dedos, ¿no? en el hallux, que es el primer dedo del pie. Punto importante, ¿no? Nos paramos a preguntar, ¿cómo se diagnostica? Tenemos dos partes, ¿no? La sospecha clínica. La sospecha clínica es muy importante y, de hecho, por eso es de vital ¿no? relevancia el que vayamos conociendo y que nuestros médicos, nuestros compañeros, tanto neurólogos, genetistas, pediatras, médicos de adultos, tengamos el SAPB2 en mente y podamos sospecharlo cuando tenemos algún paciente con un problema del neurodesarrollo que principalmente afecta al habla, en el que se asocia a problemas de los dientes, de los huesos, del crecimiento. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues cuando tengamos la sospecha, haciendo una confirmación genética. Hacemos diferentes pruebas genéticas para confirmarlo. Podemos hacer desde un array, que es la prueba que vamos a hacer y que confirma a los niños que tienen una deleción grande, a una secuenciación, lo que llamamos NGS, que quiere decir que secuencias, vas leyendo letra por letra del ADN y puedes sospecharlo y ir dirigido a mirar el SAPB2, pero también puedes dirigirlo y ampliarlo a otros genes y ver si existen mutaciones puntuales en ese gen, que eso es lo que llamamos exoma. Muchos de vosotros pues ya sabréis la técnica que os ha empleado y a otros os sonará, ¿no? Pues a mi hijo se le hizo array, a mi hijo se le hizo exoma. Pues en función de lo que pidamos podremos encontrar el exoma, la mutación o la deleción. También es importante decir que muchas veces antes de los 2 años es difícil el que tengamos la sospecha muy, muy afinada, porque a veces no tienen unos rasgos, como hemos dicho, súper distintivos, porque las características que tienen a veces se solapan con otras entidades genéticas y pueden presentar un retraso del desarrollo con alteraciones de los dientes, pero es verdad que antes de los 2 años es más difícil poder sospecharlo. Y luego también nos ha ayudado una plataforma que utilizamos los genetistas y algunos médicos que se llama el Face2Gene, que ayuda a que cuando tú puedas poner una foto de un paciente a estudio, el programa, el algoritmo matemático te sugiera diferentes entidades. Y la verdad es que desde el 2018, junto al doctor Zarate, se pudo ¿no? crear la imagen de los niños con SAPB2 y cada médico del mundo, cuando pueda poner una foto de un niño a estudio, el programa, el algoritmo podrá ¿no? Sugerir que pueda tratarse de un SAPB2 y ayudará a facilitar y acortar el tiempo, ¿no? de diagnóstico. ¿No? Y ahora ya entramos a una de las preguntas, ¿no? más importantes y que más trascendencia tienen de cara al día a día, ¿no? ¿Cómo puedo tratar, cómo puedo manejar a los pacientes con SAPB2? Es muy importante que una vez tengamos la identificación, tengamos el diagnóstico, empezar con el seguimiento. Ese seguimiento tendremos que ser lo más precozmente posible, que sea de proximidad, porque muchas veces, aunque dentro de España ¿no? yo pueda conocer a todos los pacientes, incluso otros compañeros, es importante también que cada uno de vosotros, que sois de regiones diferentes, podáis tener un médico de confianza o de proximidad que también conozca a vuestro hijo o hija y que también pueda ayudaros en los problemas del día a día. Que sea preventivo, ¿no? Que sea explicando las posibles complicaciones que puedan aparecer y que podamos adelantarnos a ellas, que podamos explicaros pautas desde nosotros como médicos, pediatras, los neurólogos, los psicólogos, los logopedas, los fisioterapeutas, los habilitadores, los endocrinos, que podamos explicaros, ¿no? qué paso seguir y ¿no? una hoja de ruta. El que personalicemos, porque aunque demos como pautas generalizadas, ¿no? que sabemos que pueden ir bien a los niños con SAPB2 o incluso con otras entidades genéticas, tenemos que individualizar y tenemos que saber que estamos ante un niño o una niña en concreto, con sus necesidades, con sus antecedentes familiares, con las diferencias, ¿no? de dónde viene y es importante, ¿no? el poder individualizar y personalizar. Luego también que ese seguimiento sea pluridisciplinar, multidisciplinar, con lo que sea de diferentes especialidades, pero que estén coordinadas. Eso es lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Que el tener ese referente que muchas veces intento hacer yo, de poder
comentarlo y hablar con los diferentes especialistas para que vayamos todos a una y que no vayáis no como peregrinando de especialidad en especialidad sin tener como una visión global. Y siempre protegiendo, ¿no? Intentando proteger al niño, poniéndolo en primer plano y a la familia, ¿no? A vosotros, porque al final sois los que estáis todos los días con él y con ella, sois los que mejor los conocéis y necesitamos también, ¿no? de vuestra ayuda y vuestra información. Aparte de este manejo multidisciplinar, poco a poco vamos creando, ¿no? Esas redes de trabajo, esos centros y especialistas con esa expertise, ese conocimiento extra que aporta el ver niños con SADB2 y que es muy importante, ¿no? Para tener esa sensibilidad especial. Y, como os decía, ¿no? Es muy importante el trabajo en red con hospitales de región, con hospitales del mismo país, con hospitales de la comunidad, de Europa, y que esto ya sé que nosotros lo vamos construyendo y haciendo muy bien, incluso con expertos, ¿no? Del mundo como el doctor Zarate, con el que hablamos, ¿no? Y tenemos esa relación especial. A largo plazo, ¿no? Sabemos que, por desgracia, las enfermedades genéticas, la mayoría de ellas no tienen cura, no tienen un tratamiento que pueda hacer desaparecer los síntomas, pero sí que es verdad que vamos haciendo avances en diferentes tratamientos a nivel de terapia génica y que cuando podamos conseguir que funcionen en enfermedades genéticas parecidas, podremos, ¿no? También ¿no? trasladarlo a SADB2. Pero es importante saber que aunque no tengamos cura, existen cosas que tenemos que hacer, desde tratamientos sintomáticos que tienen que ser lo más precozmente posibles, como de pequeños la estimulación precoz, con la fisioterapia, el logopeda, el poder prevenir la conducta y poder tener un soporte de salud mental, el poder manejar cuando aparece la conducta tanto a nivel cognitivo, conductual, como a nivel farmacológico si es necesario, el poder seguirnos, ¿no? de un ortodoncista, dentista, descartar osteoporosis y muy importante, ¿no? Para poder llegar a tratamientos que puedan realmente disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida, tenemos que investigar cómo es la historia natural de la enfermedad y cómo podemos avanzar en un tratamiento más importante. Y ya por último, y para no taladraros más la cabeza, que tenemos un día intenso con mucha información, os pongo las ideas para llevar a casa, que SADB2, SAS, es un síndrome genético debido a alteraciones del gen SADB2, tanto por deleción como por mutación, que aunque es una entidad infradiagnosticada ya tenemos más de 250 pacientes descritos y 25 en España, que asocia a nivel clínico retraso del lenguaje con grados de discapacidad intelectual o rasgos autistas, junto a problemas del paladar, dientes, conducta, huesos, entre otras, que lo diagnosticamos en base a una sospecha clínica y a un estudio genético, y que es importante conocer el mecanismo, tanto sea por deleción como por mutación, porque pueden haber implicaciones pronósticas diferentes, que es muy importante el manejo multidisciplinar, el crear y formar centros y especialistas con expertise y apostar por la investigación. Y bueno, muchas gracias y la verdad es que daros la enhorabuena por esta iniciativa, por este día de hoy y por siempre confiar en mí. Y bueno, aunque me adelante un día, y feliz día a la madre por esas madres tan luchadoras y que estáis ahí al pie del cañón siempre apostando por lo mejor por vuestros hijos. Así que muchas gracias.